Extender el estado de catástrofe debido a las actuales cifras del COVID-19 y a la espera de vacunar a toda la población. El principal punto de discrepancia es el toque de queda. Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Don Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Primero, preguntarle, ¿está de acuerdo usted? ¿Qué le parece esta extensión, no la intención del gobierno de extender el estado de catástrofe? Mire, nosotros queremos saber bien, porque para eso se lo piden al Congreso, o sea, el Congreso Claro. no es para poner un timbre solamente, que nos digan bien para qué quieren extender el estado de excepción. Ya. El estado de excepción, catástrofe, permite dos facultades. La primera es restringir el derecho de reunión. Es decir, y probablemente eso sería importante porque las fiestas clandestinas y todo ese tipo de cosas serían permitidas si no hubiera esto. La segunda es la movilización, la movilidad. Y eso para el cambio de una región a otra y todas esas cosas son muy importantes también. Ahora, si el gobierno lo quiere, el Estado decide, perdón, el toque de queda para nosotros no es un gran problema, podemos conversarlo, creo que hay que regularlo mejor. No creo que yo creo que es demasiado extenso y eso no es bueno para mucha gente. Pero respecto de lo que no, si no estamos de acuerdo en que a pretexto de un estado de catástrofe que se extendió para la pandemia, por razones sanitarias, se quiera usar el estado de catástrofe para otras cuestiones que probablemente completen a otro tipo de legislación. Es decir, el presidente de la República, por ejemplo, ha dicho que esto es para poder hacer patrullajes en conjunto entre carabineros y ejército en la Araucanía. La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo, primero, con la participación de los militares en esto, y segundo, no estamos de acuerdo en absoluto en que el estado de catástrofe sea el pretexto para hacerlo. Ya. Entonces vamos a escuchar con mucha tranquilidad a los señores ministros. Se va a citar si es necesario, pues yo creo que se va a citar, apenas se pueda, al ministro del Interior y al ministro de Salud también, para que los dos nos informen las razones por las cuales es bueno extender el estado de excepción, y pondremos ahí nuestras limitaciones y nuestras restricciones, por cierto. Ya. En estos momentos, la visión que tiene usted, ¿no? Es que el estado de catástrofe puede ser una medida más político-social que una medida sanitaria la que se pueda disponer. Ese es el riesgo. No, yo no digo que no tenga un carácter sanitario y que no Ya. sea necesario para mantener el país tranquilo durante la pandemia. No digo que no. Lo que estoy diciendo es que no hay que confundirlo precisamente con los temas, con problemas de carácter social, que no son los que llevaron a la creación del estado de catástrofe. El estado de catástrofe fue pedido explícitamente para enfrentar los problemas de la pandemia. Y en eso creo que podemos ponernos de acuerdo. Pero en la medida en que se den garantías claras de que no se va a usar para otras cosas. Ya. Ayer, a propósito de esta medida, de la intención, ¿no?, de extensión del estado de catástrofe, hubo voces dentro de la oposición que de alguna manera condicionaban, ¿no?, autorizar la extensión, pero limitando el toque de queda. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Yo creo que el toque de queda no tiene ya gran utilidad, francamente. No tiene ya gran utilidad porque, repito, hay otras normas en materia de traslados y en materia de reuniones que se pueden aplicar. Pero la verdad es que yo no tengo sobre esto una opinión. Voy a escuchar por qué razón sería necesario extender el toque de queda. No voy a entregar una opinión, y nosotros como bancada no tenemos una opinión explícita respecto de esto, si bien algunos senadores sí la tienen, porque queremos escuchar bien a los ministros que nos van a proponer. Puede darse su propuesta. Ya. Un toque de queda breve probablemente sea muy distinto de uno en que la gente va corriendo toda su casa a las 10 de la noche porque está llegando el toque de queda, ¿no? Claro. Y respecto al mismo tema, dentro del toque de queda, ¿siente que eso también se podría ir analizando de acuerdo a la comuna dentro del plan paso a paso, que podría de alguna manera liberarse algunas comunas de esa normativa, las que están obviamente en fases ya de alguna manera más relajadas? Mire, también es una posibilidad, usted tiene razón. Y aprovecho de decir ahí que una pregunta que nosotros le haremos mucho al ministro es ¿por qué ponen cuarentena los fines de semana? En comunas que no están en cuarentena dicen no pueden salir los fines de semana. Y eso es bien complicado, también queremos una explicación sobre eso, pero repito, esto nos gustaba en buena onda, no nos vamos a ir a pelear con los ministros, queremos saber por qué quieren hacer determinadas cosas solamente. Ya.
Respecto a lo que usted señalaba, ¿no? Lo que quieren escuchar. ¿Qué quieren escuchar de parte de los ministros? En el caso, como usted señalaba, ¿no? La posibilidad de que vaya al Congreso el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el ministro de Salud, Enrique París. ¿Qué esperan escuchar ustedes para aprobar esta extensión del estado de catástrofe? Con el ministro de Salud es más bien un diálogo en que él nos va a contar en qué estado está la situación, cuáles son las restricciones que se hacen. Nosotros le vamos a hacer preguntas como esta de los fines de semana, etcétera, y yo estoy seguro que vamos a poder llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el ministro del Interior, lo que nosotros queremos son garantías de que este estado de excepción de catástrofe no se va a usar para los temas de la Araucanía. ¿Ya? Es bien claro, o sea, si quieren tratar el tema de la Araucanía, lo trataremos con mucho gusto y discutiremos todas las cosas que ellos quieran discutir, pero no usemos un estado de excepción para un asunto que es estrictamente de carácter político y de seguridad pública. Ese es todo el punto. ¿Siente usted que va en dirección esa decisión de parte del gobierno precisamente por lo que está ocurriendo en la zona, en la macrozona sur de nuestro país? Mire, podemos hablar de la macrozona sur con mucho gusto, pero creo que no tiene nada que ver con el estado de catástrofe decretado por razones sanitarias. Ya. O sea, a nosotros no nos parece que una cosa sea que nos pasen gato por liebre. Si quieren discutir el gato o la liebre, lo podemos discutir, pero no por separado, usando uno para el otro. Perfecto. Esa es la realidad. Nosotros queremos saber bien cuál es la política que se tiene. Ahora, aquí usted mismo está señalando ahí que existen patrullajes mixtos. Queremos saber cuál es el fundamento legal para los patrullajes mixtos y si es el estado de excepción sanitario, no estamos de acuerdo. Ya. Porque los militares están sí efectivamente en el estado de excepción, pero para apoyar las medidas contra la pandemia. Y ese tema nosotros somos muy contrarios, don Gustavo, y usted sabe, por razones históricas, a la actuación de militares en la política. Nosotros no nos parece que actúen militares en conflictos de carácter político. Aunque se aplique la violencia, estamos por aplicar la ley, estamos contra la violencia, pero por favor, no metamos militares en esto porque eso enreda todas las cosas. A propósito del tema, ¿no? Teniendo en cuenta su experiencia como ministro también, ¿cuál es la evaluación de lo que está ocurriendo y cuáles son las decisiones que se deberían adoptar para que terminen los hechos de violencia que hemos visto en el último tiempo en la Araucanía? Mire, yo creo que lo que se habla mucho de aislar a la gente que está cometiendo estas tropelías, etcétera, y eso puede ser cierto, puede ser válido. Es extraño que haya tanta gente ahí que no está de acuerdo con ellos y sin embargo hay un silencio absoluto respecto a muchas cosas que ocurren. Pero el vuelco está básicamente no tanto en empezar una negociación, sino en discutir el problema de fondo de la Araucanía, que hay mucho, ¿no? Reconocimiento constitucional, el respeto por su cultura y sus costumbres, etcétera. Todas esas cosas son importantes meterlas en una negociación y en una conversación, pero el tema de las tierras tiene que estar. Porque si no, Gustavo, si el tema de las tierras no está, vamos a terminar en lo mismo de siempre. Vamos a terminar en lo mismo de siempre, entonces vamos a sentarnos a negociar algo que en final, sí, vamos a poner como punto de la negociación el tema de las tierras. No, lo que hay que decir aquí es que va a haber devolución de tierras a las comunidades indígenas. Si no la va a haber, ¿para qué nos vamos a las comunidades indígenas de la Araucanía, por cierto? Claro. Ahora, situación, si no la va a haber, situación que no ha pasado en ningún gobierno, ¿no? Perdón. No, le decía que a propósito de lo que usted señalaba, es una situación que no ha pasado en ningún gobierno. En el gobierno del presidente Elwin pasó, pues. Yeah. En el gobierno del presidente Elwin pasó y se comenzó una devolución de tierra que fue interesante. Todavía repercutía en los años del presidente Frei. Y eso era una cosa ciertamente varias de las comunidades que existen hoy día en la Araucanía fueron formadas le fueron devueltas sus tierras en ese tiempo, en ese momento. Y eso... Este no es un tema nuevo, es un tema antiguo, nada más que de lo que se planteó en la comisión del tema de la Araucanía de los años del presidente Elwin. Esto se ha ido para atrás y no ha ido para adelante. Eso le quería preguntar respecto a lo que usted señalaba. ¿Habrá sido insuficiente quizás como para tener este tema hoy día, lo que está viviendo la zona macrosur del país? Bueno, mire, el 80% de las antiguas tierras originarias, o más bien el 80% de algunas provincias de la Araucanía, entendía como usted dice, como macrozona, están en propiedad, son propiedad de empresas forestales.
el problema está ahí, pero digámoslo con franqueza, este es un problema que no requiere demasiado análisis. Esas tierras eran tierras que fueron que el pueblo mapuche tuvo históricamente, incluso durante la colonia, y en esa época, y en ese momento le fueron adjudicadas esas tierras. Posteriormente, con la llegada de las políticas liberales, más bien, y estoy hablando de liberales del siglo pasado, del siglo antepasado, siglo XIX, la idea era que cada uno hacía lo que quería con su tierra, y naturalmente la presión y otras malas prácticas llevaron a que muchos de los mapuches dejaran su tierra, las transfirieran. Eso quiere una devolución de esto. Y yo estoy de acuerdo con que tengan una devolución de eso. Ahora que tenemos que ver cómo afecta la economía nacional, que tenemos que ver en qué plazo se hace, etcétera. Sí, pero empecemos por eso, por decir que eso lo vamos a hacer. Y después nos sentamos entonces en un parlamento amplio a discutir ya otros temas. Teniendo en cuenta que se está viviendo un punto muy álgido, ¿no? El más alto quizás de los últimos años, ¿usted está de acuerdo con quienes señalan que ahí ya derechamente está afectando el terrorismo, el narcotráfico en la zona y que hay que separar respecto a las demandas legítimas de los pueblos originarios? Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, Gustavo, y por eso creo que es urgente la situación. Mire, el pueblo mapuche, en su historia, incluso en su historia antigua, antes de la llegada de los españoles, nunca tuvo un Estado. No había ahí un Estado, como lo hubo en el caso en el norte, por ejemplo, las zonas aymaras, quechua, el Tahuantinsuyo, todas eran estados que existían, formas de organización política. Ellos nunca tuvieron una organización que vaya más allá de los LOF, o sea, las agrupaciones de familia que tienen como coordinador, si se quiere, un lonco, que tampoco ejerce el poder, por así decirlo. Entonces, ellos no están buscando un nuevo Estado. Pero el riesgo es que encima de la demanda legítima del pueblo mapuche se han ido implantando cada vez más formas externas de organización política. Y han llegado a las bandas, las agrupaciones, las asociaciones y también los narcotraficantes. Mientras más se extiende el conflicto, más van a haber esos fenómenos, y eso es por esa razón es que esto es tan urgente. Hoy día esto es mucho más difícil que hace 15 o 20 años atrás. Después de todos los esfuerzos, las cosas están peor que hace 15 o 20 años atrás. Perfecto. Senador, lo invito a cambiar de tema. Lo que viene para el 11 de abril, ¿no? Elecciones alcalde, concejales, constituyentes, gobernadores. ¿Se podrá hacer esa elección solamente en un día, el 11 de abril? ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Está bastante claro que en un día no se va a hacer. Okay. Y nosotros estamos de acuerdo en la posibilidad de extenderla a 2 días. Ya. ¿De qué manera? Primero, por ejemplo, voy a decir, esto no es la fórmula que no es necesariamente lo que se va a hacer. Ya. Uno podría decir, por ejemplo, el primer día van a votar los adultos mayores hasta tal hora y los adultos en general a una cierta hora, y al día siguiente va a ser abierto y libre. Siempre con resguardo adecuado para las urnas, ¿no? Ahora, yo creo, sin embargo, que para eso hay que poner algunos recursos, porque ciertamente se alivianaría mucho en esos 2 días, que yo soy partidario de los 2 días, lo digo francamente, si en esos 2 días hubiera más locales de votación y hubiera más tiempo extendido, lo cual significa poner plata, pues. Porque si se está entregando un estipendio a los vocales, ahora los vocales van a tener que estar 2 días. Y si se quiere que la gente esté mucho más esparcida en la ciudad, sobre todo en todas partes hay algún otro recinto que se puede usar para recibir los votos. Ya. Ahora, creo que el CERVEL tiene que ver estas cosas probablemente, pero nosotros debemos facultarlo legalmente para que las vea. Ya. ¿Usted está de acuerdo entonces en 2 días? El día adicional... Yo estoy de acuerdo en 2 días. Ahora le voy a decir alguna cosa. Ayer unos diputados me proponían, me decían, ¿por qué no lo hacemos desde las 8 de la mañana hasta las 12 para los adultos mayores y desde las 12 hasta las 8 de la noche o 9 de la noche para otras personas? O sea, es una discusión, es válida. Veamos cómo lo hacemos, hagámoslo bien. O sea, todos queremos que eso ocurra bien, no queremos aglomeraciones el día de la votación, y vamos a tratar esta materia de manera muy constructiva. Claro. Senador, pero el día adicional para usted debería ser el sábado 10 o el domingo 18, como algunos postulan también. Separado por 2 semanas no. Mire, ahí por ahí una trampita que a mí no me gusta. Que es decir, mire, ¿por qué no hacemos primero las de gobernadores y las de convencionales? Y después hacemos la de concejales y
y alcalde. Eso perjudica claramente el poder local. Usted sabe perfectamente que hay mucha gente que va a ir el primer domingo y el domingo siguiente no va a llegar. Así que esto se es con los 4 votos, es 2 días seguidos con los 4 votos. Eso que quede. En eso, perfecto. Usted ahí es tajante, categórico respecto a esa posición. Sí, eso sí. Ya. Eso sí, podremos, en eso esto lo hemos conversado nosotros, los senadores socialistas lo hemos hablado, nosotros estamos de acuerdo con más locales y otras cosas por 2 días seguidos. 2 días seguidos, en que el voto es el que la gente que va a votar el primer día no tiene que volver el segundo. Ya. Vota una vez nomás. Claro. Respecto al voto anticipado, ¿está de acuerdo con eso? Conversábamos el otro día con Patricio Santamaría, el director del CERVEL, señalando que eso obviamente ayudaría bastante. Bueno, a mí me gusta el voto anticipado, pero mira, en los países que lo tienen, que no son muchos, pero los hay, Estados Unidos, por ejemplo, se vio eso claramente en la última elección, lo practican bien porque hay lugares de servicio electoral, de su sistema electoral adecuado a los cuales la gente va a votar en las semanas anteriores a la elección. Con eso se alivia el problema. A mí me gusta, claro, el tema que llama la cosa tradicional del día de votación. Eso se mantiene porque mucha gente espera para el día de votación para ir. Ahora, pero hay que regularlo bien. Para este 11 de abril ya no se regula bien, ¿no? Ya. No lo hagamos atropelladamente porque una buena idea la podemos echar a perder. Ya, o sea, no está de acuerdo que el voto anticipado se pueda, de alguna manera, aprobar antes de estas elecciones del 11 de abril. Para esta vuelta creo que sería muy riesgoso, muy riesgoso. Mire, la institución, aquí en este país están bastante en ataque todas las instituciones. Hay una institucionalidad que no ha sido atacada todavía, que es el sistema electoral. El sistema electoral, la gente confía en su sistema electoral. Ya es complicado que, digamos, van a votar en 2 días, pero si resguardamos bien las urnas, creo que eso se puede manejar. Pero lo que no sería adecuado es que inventemos otras formas de votación a toda la carrera, a cada carrera, y las echemos a perder, y eso daña el sistema electoral. Perfecto. Senador José Miguel Insulza, le queremos agradecer por este diálogo. Don Gustavo, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted. Buena jornada. Bien, vamos a cambiar de tema.